Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Otro programa sin exclusiones. Y evidentemente transcurre el tiempo y se van sucediendo los hechos de una manera muy especial. Y durante el transcurso de los últimos tiempos, efectivamente, y quizás sin temor a equivocarnos, en los últimos 2 años aproximadamente, hemos insistido en que la negociación era factor determinante para alcanzar objetivos equilibrados para las partes que intervienen en la resolución de un conflicto. Espero haber aprendido bien lo que me enseñó Yanko, porque si no va a ser una cosa para no comentar. Pero sí, efectivamente es así. El éxito de la negociación implicaba equilibrio en las prestaciones recíprocas de las partes, toda vez que, salvaguardando el interés legítimo de cada uno, se beneficiaba al resultado final del proyecto. También, todo el tiempo que duró el conflicto con el campo, hemos insistido en el error que se estaba cometiendo al no conciliar determinados aspectos de la negociación que necesariamente hubiesen evitado los perjuicios políticos emergentes. Los grandes problemas generados al gobierno con motivo de las falsas imputaciones y la persistente negativa a evitar confrontaciones provocaron reacciones financieras en varias provincias argentinas. Llámese Córdoba, llámese Santa Fe, llámese provincia de Buenos Aires. Sobre todo en esta última, que sumando su histórica pésima administración a la iliquidez de su caja, ustedes saben que no tiene caja prácticamente la provincia de Buenos Aires, agrega ahora la desesperada medida de propiciar una reforma impositiva que solo tiene de reforma el aumento de la alícuota que corresponde a ingresos brutos. El mal ejemplo de la conducta del gobierno, circunstancias por todos conocidas, ha sido inapropiadamente copiada por el Ejecutivo Provincial, toda vez que ha obtenido la sanción de una norma sin haber evaluado efectivamente las consecuencias negativas de su actitud. Distintos sectores se han visto involucrados en esta ley juzgada confiscatoria, toda vez que determina un aumento contributivo que será perjudicial para el desenvolvimiento de los negocios, a los cuales se les va a aplicar dicha norma. Yo creo que este es el tema del día y vamos a conversar con un especialista en el tema como para poder clarificar efectivamente de qué estamos hablando. Así que les propongo una pausa, un corte comercial y volvemos enseguida con nuestro primer invitado. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Diagnóstico médico es la clave de la prevención en salud. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Análisis clínicos, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, radioterapia, consultorios médicos, oftalmología, odontología, kinesiología, diálisis y demás prácticas ambulatorias. Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. TATSA, Tecnología Avanzada en Transporte, Sociedad Anónima. Diseño, construcción y comercialización de vehículos destinados al transporte público de pasajeros que responden en prestación y economía operativa a las necesidades del mercado nacional e internacional. Por eso decimos que este es un trabajo de argentinos para argentinos y el resto del mundo. TATSA, otro resultado de saber hacer y saber esperar. Acceda a su vehículo Peugeot en Ciro Sociedad Anónima, concesionario oficial Peugeot. En Avenida Cabildo 1411, Avenida Álvarez Thomas 939 o Avenida Triunvirato 3565, Capital. Ciro Sociedad Anónima. Con Supercred Automotor de Santander Río. Comprá tu 0 kilómetro usado y con preaprobación inmediata online. Llámanos. Santander Río.
Aprovecha el descuento de la promo Comercios de la Caja y llévate un 15% de descuento. Seguro integral de comercio, seguro de flota automotor, los seguros más convenientes para tu tranquilidad. La Caja, una gran compañía para la seguridad de la gente. El doctor Santiago Sáenz Valiente ya había estado con nosotros, es contador, es especialista en materia de impuestos y ya en oportunidad de haber conversado con él respecto de todos estos temas que hacen al desenvolvimiento de los negocios, dijimos, bueno, vamos a convocarte toda vez que sea necesario para clarificar aspectos que tienen que ver con esto de la contribución. Santiago, gracias por estar. Gracias. Esperemos poder clarificar algo. Esperemos que sí, simplemente es como un balde de agua fría, sobre todo porque bajo el paraguas, y permítanos expresarnos de esa manera, bajo el paraguas de lo que significa una reforma, se introducen una serie de temas que, si bien es cierto que benefician a lo mejor a algunos sectores en particular de la comercialización, a otros realmente los perjudica y mucho. Paradójicamente, a esos otros que perjudica son los que más contribuyen al erario público. Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires ahora en particular, seguro, sí. Y el famoso asunto de los ingresos brutos. Luis, no, lo primero que me parece que hay que destacar es la naturaleza de este impuesto, que es un impuesto claramente distorsivo, no porque uno quiera ser negativo en su postura, sino porque es claramente distorsivo, porque no considera la capacidad contributiva, porque es acumulativo. En cada una de las etapas de producción y de comercialización se va acumulando este impuesto. Ha sido muy criticado siempre, a tal punto que en el año 1993 todas las provincias se pusieron de acuerdo en eliminar este impuesto dentro de los siguientes 10 años. Estamos a 15 años y está no solo vivito y coleando, sino que además con aumentos de alícuotas importantes en muchas situaciones. La industria desarrollada en la provincia de Buenos Aires estaba exenta, y así establecida por ese pacto. La industria desarrollada fuera de la provincia de Buenos Aires, cuyos bienes fueran vendidos en la provincia, estaba con la alícuota del 1,5%. Y ahora sucede que las grandes empresas, o entendidas como grandes empresas por su nivel de facturación, no por su ganancia, las obligan a tributar el 1% del total de las ventas cuando desarrollan actividad en la propia provincia. Uno diría, bueno, 1%, no es mucho. Primero es el cambio de reglas de juego, ¿no? Y después que, por poner un ejemplo, yo conozco empresas que facturan 90 millones de pesos y ganan 3 millones o 4 y van a tener que pagar 1 millón de pesos de impuestos de Yo te digo, ¿no? Fundamentalmente, en este aspecto en particular, independientemente de este segmento de empresas que vos estás mencionando, yo conozco, por razones especiales, otro segmento que es el de los concesionarios de autos. No hay duda. Hay un error fundamental en la conceptualización de los que tienen que dictar la norma y aplican el impuesto sobre el valor total del vehículo cuando en realidad, en última instancia, tendría que aplicarse sobre la comisión que le pudiese corresponder al concesionario. Porque la gente no sabe exactamente qué es lo que ocurre con esa comisión, que está afectada por una gran cantidad de impuestos que le dejan un remanente al concesionario que no sé si llega del 1 al 3% del valor del vehículo. Luis, metiste el dedo en la llaga. Ahí hay un tema fundamental en este aspecto. Muchas empresas actúan por cuenta y orden de terceros. Lo que cobran es una comisión. Cuando cobran una comisión, alícuota que pagan, 6%, que es bien y suficientemente elevada y juzgable, ¿no? Pero por el otro lado, hay algunos casos que plantea la provincia de Buenos Aires de la posibilidad de liquidar el impuesto de la diferencia entre la venta y la compra para aquellas operaciones cuyos actos jurídicos, digamos, implica una compra por parte, en el caso del concesionario, y una venta al cliente. Está previsto compra-venta de bienes usados, no está previsto automóviles nuevos. Y el problema más grave es que como los automóviles, entiendo, el precio viene fijado por la terminal, no pueden trasladarle el mayor costo del impuesto al adquirente. Y de poder trasladarlo inclusive sería una cuestión más de incremento de costos para el consumidor que tampoco sería justo, ¿no? O sea, yo creo que toda esta reforma que ha sido ponderada bajo una modernidad, equidad, simplicidad
Creo que son todos adjetivos que me preocupan, porque creo que tiene un costado fiscalista, porque justamente si no nos estaría calculando 900 millones de pesos de recaudación. A pesar de lo que dicen que no es fiscalista la medida. Fíjate vos que, de acuerdo a un cuadro que me han suministrado la gente de impuestos de Acara, en el año 2001, por contribución total anual de impuestos a los ingresos brutos, se depositaron 32.500.000 pesos aproximadamente. En el 2007, o sea, exactamente el año pasado, con todo el incremento de ventas, etcétera, etcétera, se han aportado al fisco provincial 302.300.000 pesos aproximadamente. Con lo cual se está demostrando efectivamente cuál es el grado de contribución que tiene este segmento de la economía. ¿Por qué? Porque están a la vista, las ventas son claras, están abiertas a todo el mundo, por lo tanto se puede recurrir. Y se recurre a aquello que es más fácil de recaudar, un error imperdonable. Totalmente de acuerdo, pero además lo más grave, justamente, que este impuesto es acumulativo y que no se puede identificar, porque no se sabe cuántas fueron las etapas, cuál es el impuesto contenido en el precio. Entonces, por más que quisiéramos, en el caso de una exportación, si nos ponemos en la postura de exportar automóviles, que en cierta medida existe, realmente no se puede devolver el impuesto en frontera como pasa así con el impuesto de valor agregado, ¿no? Que bueno, es otro tema largo para hablar, con alícuota elevada, con 1000 problemas, pero realmente creo que, yo insisto nuevamente, Luis, en que esto es un sector totalmente afectado, claramente afectado, igual que muchos, los comercios también van a estar afectados, pero el problema de la acumulación es grave, porque si el automóvil se fabrica fuera de la provincia de Buenos Aires y se vende en la provincia de Buenos Aires a un concesionario de la provincia de Buenos Aires, va a pagar el 3% sobre el precio de venta, la industria. Y encima después el concesionario va a pagar el 4,5% sobre el precio de venta, que además va a venir fijado por la propia terminal. Con lo cual el efecto puede ser muy, muy grave y va a erosionar mucho las rentas de esta actividad. Y bueno, estamos viendo que en muchas actividades empiezan a... El problema es yo creo que son efectivamente problemas políticos y problemas de proyección de programas que no tienen nada que ver con incentivación de la producción antes que la creación de nuevos impuestos para cubrir defectos de caja. Ese es el grave problema que existe en el país. En todas las provincias, se está dando en Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. De todos modos, mi querido Santiago, tal como ocurrió hoy, te voy a convocar en alguna otra oportunidad como para explicar bien detalladamente todo esto que tiene que ver con lo que ocurre en el país en materia impositiva. Y la estructura tributaria en sí hay que hacer cambios importantes. Hay que hacer una reforma total y absoluta. Totalmente. Gracias por venir. Gracias por Luis, estar. Gracias a vos. Bueno. Muchas gracias. No se vayan, que tenemos otra nota interesante para compartir con ustedes.